Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en nuestro programa de don Eduardo Ruiz. Buenos días, don Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Ricardo, y a todos los que nos escuchen. Bienvenido. Gracias. Eh, Don Guillermo Dupuy, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, el programa iba por un lado hasta que apareció un tal Cole Allen, que es un perfecto desconocido hasta hace un par de días, que se le ocurrió la brillante, entre comillas, idea de atentar o a crear un magnicidio en Estados Unidos e intentar matar a Trump. Este individuo fue neutralizado afortunadamente por servicios secretos y demás. Bueno, y Trump, pues afortunadamente, como no puede ser de otra manera, salió ileso. Este individuo, Cole Allen, es un profesor de 31 años californiano, un militante acérrimo, bueno, más allá de lo razonable del Partido Demócrata y apoyó abiertamente a Kamala Harris, ¿no? E intentó matar con el acusándole de pedófilo, violador y traidor. Bueno, ese es el individuo que, bueno, como la larga tradición norteamericana de magnicidios ya es de todos conocida, pues simplemente si quieren hacer una referencia en torno a esta afortunadamente fracaso por matar a una persona, evidentemente, en el presidente de Estados Unidos, si tienen algo que decir. A ver, don Eduardo, ¿qué le parece esta? Pues, don Ricardo, no sé si es la tercera vez ya, ¿yo? Que intentan Sí, atentar contra Donald Trump, ¿no? pues no sé, la segunda seguro, la que le pasó la bala, casi, que esa sí que casi se lo lleva por delante, por decirlo así, y creo que hubo otra también, ¿eh? Creo que ha Es que, habido es otra más, que, ¿eh? es que esto es gravísimo. Yo creo que, Mm. en fin, y fíjense ustedes cómo está la situación en Estados Unidos, pero es que también en España. Es que Sí, el sí. problema que tenemos en España, en Estados Unidos y en general en el mundo, es que hay dos formas, hay dos fuentes fundamentales de violencia física, ¿no? Que en muchos casos llevan a la muerte, ¿no? A la muerte del enemigo, del adversario, que son el islamismo y el comunismo. Entonces, claro, es que siempre vienen del mismo sitio, las violencias. Y claro, hay que reconducir de alguna forma esta situación, porque lógicamente habrá gente a la que necesitamos formar de una manera adecuada para que aprenda a vivir en democracia y para que aprenda a convivir con los que no piensan como ellos, ¿no? Creo que es fundamental tomar este toro por los cuernos y enseñar a esta gente cómo se convive. Ujú. Don Guillermo, su opinión Sí, acerca bueno, de pues eso. nada, pues congratularnos que haya salido ileso Claro, y nada más. Este parece ser que era un perturbado, sí. diseñador Es un de, profesor, de ¿eh? Un video- profesor. de- Sí, sí, un de profesor. videojuegos, Sí, sí. un especialista informático en videojuegos violentos y por lo visto estaba como las maracas de Machín, ¿no? Sí. Pero bueno, caso es bueno, es una cosa muy grave el querer atentar contra un presidente y contra un político en fin, la gente esté loca o inducido por ideología o inducido por locura, pues es un tema gravísimo, ¿no? Nada, pues, un poco más que comentar. Hay muchos Muy locos, bien. don Guillermo, sueltos, por lo visto, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? En España y en el mundo. Abundan los locos. Sí. Pero por lo visto lo que no Pero, hay ya son manicomios. claro, pero curiosamente siempre de una parte, no de la otra. ¿Eh? Es Ya, ya. curioso. Es siempre, suele ocurrir. Bueno, pues vamos a lo doméstico. A ver, creo que es una buena noticia en esta semana que haya habido un pacto que se ha extendido ya no solo a Extremadura, que creo que también a Aragón por parte del Partido Popular y Vox. Eso, en fin, está bien, pero paradójicamente hay una frase que tiene mucha notoriedad y mucho significado. Y es un caballo de batalla, no lo sé, pero bueno, ustedes están para evitar las dudas. Se llama prioridad nacional. A ver, que me lo expliquen. Al común de los mortales necesita una Pues, explicación de pues si qué es quieren, esto si de quieren la prioridad nacional. A ver, don Eduardo, eh, usted está voy- ávido por intervenir. les doy mi punto de vista rápidamente. Yo creo que se ha generado una burbuja, una bola de nieve
sobre algo que no debería serlo. Porque vamos a ver, es que hay muchos bulos y muchas mentiras sobre este término, sobre lo que significa. Para empezar, no es verdad, no es verdad que en España, de acuerdo con la Constitución, los extranjeros sean iguales que los españoles. Eso no es así. Y quien diga eso miente. O no se ha leído la Constitución española. Porque yo he oído a nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablar de que es que de acuerdo con la Constitución todos somos iguales ante la ley, pero claro, el problema es que se olvida que el artículo 14, que es el que regula la igualdad, dice que los españoles son iguales ante la ley. Los españoles. Y de hecho, el título que regula los derechos y libertades está pensado para los ciudadanos españoles. Los ciudadanos extranjeros que viven en España tienen aquellos derechos y aquellas libertades que, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución, que no lo dice, España le permita, en virtud de tratados internacionales o en la ley. ¿De acuerdo? O sea que constitucionalmente partamos de la realidad de que los españoles que viven en España y los extranjeros que viven en España no son iguales. Son iguales si los españoles queremos que lo sean. Punto. Esa es la realidad. Ahora bien, dice, no, es que además es ilegal. Bueno, vamos a ver, si es ilegal diferenciarlos, será porque la ley que los españoles nos hemos dado con nuestra democracia, es decir, con la mayoría parlamentaria, lo regula así. Pero esa misma ley que hoy lo regula así, mañana, con otra mayoría parlamentaria, lo puede regular de otra manera. Por tanto, si es ilegal, puede dejar de ser ilegal. Eso es lo que habrá que ver. Pero en todo caso, creo que hay que desmontar ya bulos y mentiras. Es decir, lo natural es que en un país, sea España, sea Francia, o sea que el que sea, los nacionales de ese país sean los primeros en general, en todo. Porque un gobierno de España, de Francia, de Alemania o de Argelia gobierna para sus nacionales, fundamentalmente. No gobierna para los extranjeros que viven en ese país. Eso es lo lógico. Entonces, prioridad nacional. Luego se mezcla con otro tema, que es el de arraigo, tal y que es igual. Bueno, muy bien, sí, sí, son conceptos complementarios, no pasa nada. Se pueden utilizar ambos conceptos. El arraigo, lógicamente, puede ser un valor que se puede tener en cuenta para priorizar, por ejemplo, o puntuar el acceso a ayudas sociales de los extranjeros que viven en un país. Se puede utilizar perfectamente. Oiga, más arraigo, más puntos. Claro, pero eso no quita lo otro, lo primero que he dicho que ni en España ni en ningún país del mundo un extranjero es igual al nacional, porque sería un absurdo. No sé si me he explicado. No sé, don Guillermo, ¿se ha explicado, don Eduardo? Sí, vamos a ver, yo creo que ha sido una expresión desafortunada. Desafortunada por dos motivos. Primero, porque ha eclipsado un montón de medidas que han aprobado el Buenas. PP y Vox, son absolutamente fantásticas. Sí. No quiere decir que esta medida no lo sea, ¿eh? Ahora entraremos pero evidentemente se ha ocultado todo lo que han pactado, que han hecho un montón de medidas absolutamente estupendas pues, de regularización, facilidad para abrir empresas, compromiso Ujú, de reducción de impuestos, ujú. eh, combatir, Y, proteger el sector primario frente a la Agenda 2030 y todo eso, todas las cantidades de no, medidas que han las aprobado. subvenciones, y las subvenciones a sindicatos patronal, Exactamente. que está Y todo muy eso bien, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Todo eso ha sido ocultado por la expresión desafortunada de Presencia Nacional. Y digo pues desafortunada porque es evidente que Vox no es un partido que considere a Extremadura una nación. Entonces, eh, cuando se explica en el texto, que es otra cosa que los periodistas intentan tergiversar porque se aprovechan de que la gente no lee textualmente lo que han acordado. Pero si tú lees lo que han acordado por prioridad nacional, se entiende el arraigo. Por otra parte, no podría ser de otra forma porque estamos hablando de una autonomía, arraigo al territorio autonómico. Y es evidente que Vox no considera Extremadura una nación. Claro, Por eso no está creo que claro. la expresión adecuada sea prioridad nacional. Lo que están dando prioridad es la gente que tenga arraigo con Extremadura, con el territorio autonómico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solo los extremeños se van a ver priorizados en las atenciones de las ayudas, también todos el resto de españoles y extranjeros que acrediten tener un arraigo de haber contribuido a ese mismo sistema autonómico
por el que las autonomías pueden dar ayuda, ¿no? Entonces, a mí me parece muy lógico que si hay que se priorice a esa gente frente a recién llegados que no han contribuido en esa misma medida. Pero estamos hablando de una legislación autonómica, ¿eh? De una autonomía y que se reclama arraigo ¿eh? Al territorio autonómico. ¿Eh? Entonces, no me parece que la palabra prioridad nacional. Ahora, también me parece absolutamente un acto hipócrita y fariseo rasgarse las vestiduras por dar prioridad. A mí me parece absolutamente lógico y natural que se prioricen los derechos. Es decir, vamos a ver, para empezar, toda ayuda se basa en un sistema de discriminación. Eso es lo que aquí la gente se rasga las vestiduras con desigualdad. Y no, perdona, es que no hay igualdad. No hay igualdad. Toda ayuda tiene unos criterios de selección, de criterios de discriminación. ¿Eh? Por razones económicas, por razones familiares, por razones no sé qué, porque si no, podrían tener ayudas todos los extremeños. Y es evidente que no se van a dar ayudas a todos los extremeños. Se van a filtrar y se van a filtrar por criterios de discriminación. Eso me recordaba como aquel famoso debate que se decía que había que eliminar la discriminación en el orden de sucesión a la corona. Y es que somos 40 millones y solo puede reinar uno. Es que el orden de sucesión no es que no pueda evitar, es que consiste en discriminar. Si no, no Claro. sería un orden discriminador. Entonces, una ayudas públicas siempre tienen criterios de discriminación. Y a mí me parece muy lógico, muy natural que se priorice a los autónomos y a los autónomos y los que llevan contribuyendo. Y precisamente por contribuir, no porque sean extremeños o porque sean que tengan unos derechos mayores, no, simplemente es porque han contribuido más. Es decir, yo creo que una persona que lleva, imagínate, que es un españolísimo, de 8 apellidos españoles y no ha contribuido nunca, pues Claro, prefiero que no tenga un solo euro. Y sin embargo, un extranjero que claro, está pagando sus impuestos y tal, claro, tenga ayuda. claro. Entonces, me parece mucho mejor que al español le peguen una pata en el culo y al extranjero le den las ayudas. Por lo tanto, porque lo que creo que confiere el derecho y lo que hace lo lógico es que, oye, los que estamos contribuyendo, ahora no nos vamos a ver desplazados, preteridos por gente que acaba de llegar, que normalmente serán gente que viene de fuera. Pero insisto, gente que viene de fuera de Extremadura. A ver si Claro, nos leemos lo que Claro. firma. Pero dice, no, es que va a pacto, no, perdón, aquí no se está hablando, aquí cuando se especifica lo que quiere decir la prioridad de las ayudas, se dice muy claramente que es al territorio autonómico, que es lo que están haciendo, es un pacto de legislación autonómica. ¿Eh? Pero bueno, dicho esto, yo quiero felicitarme y felicitar a todos los españoles, bueno, a los partidos, porque era evidente que hay una inmensa mayoría de votantes extremeños y de todas las comunidades autónomas que querían ese pacto, claro. y lo que asombra es lo que han tardado A en tardar, claro. aprobarlo. Yo he oído, me acuerdo muchas veces de don Eduardo decir, pero bueno, ¿nos puede decir el PP qué es lo que no le gusta, qué es lo que no quiere transigir y tal? Que no lo decía, simplemente retrasaba el asunto, y ahora tú vas leyendo medida a medida de lo que han acordado y es evidente que a los dos electorados eso les agrada, les agrada. Es decir, no se ha hecho nada en contra de un electorado y a favor de otro. Ha habido un acercamiento, algo que puede suscribir perfectamente tanto el electorado del PP como el electorado de Vox. Y de eso nos tenemos que felicitar, y además es que sin eso no va a haber alternativa a Sánchez. Lo digo porque ahora van a venir las andaluzas, en donde puede ocurrir lo que yo llamo el espejismo andaluz, y es la pensar que como en Andalucía pueden ganar con mayoría absoluta, el pensar que el PP vuelva a la idea de acariciar de que no entienda que su paso por el gobierno es de la mano, gobierno nacional es de la mano De de Vox. Vox. Que a Andalucía no le haga el espejismo de creer que pueden volver a aspirar a una mayoría absoluta sin tener que depender de Vox. Es bueno que hayan lo hemos dicho siempre, tienen el derecho y el deber
el deber, sobre todo el deber de estas dos formaciones llamadas a entenderse, de que se entiendan. Y ahora a celebrarlo. Porque es que parece, los representantes parece, incluso en Vox Que, también, que parece lo que sean unos lamenten. pactos por los cuales haya que disculparse. No, no. Son unos pactos por los que hay que congratularse. Yo no te digo que salieran a hacerse una foto, que tampoco estaría de más. Es que parece de mentira. A ver si aprenden un poco más del PSOE cuando pacta con otros partidos, que se dan un abrazo, salen fotos en conjuntas. Aquí parece que están los dos disculpándose por haber pactado, unos con la extrema derecha de Vox y otros con los acomplejaditos del PP, y tienen que ir inmediatamente. No pueden salir los dos felicitándose de manera grata, pedagógica, decir, esto es lo normal, que un partido como Vox pacte con PP, o un partido con PP como con Vox. Pero en fin, están ahí aún como extraños compañeros de viaje, pero no son extraños compañeros de viaje, son los únicos Son muy miembros distintos, del viaje claro. que pueden hacer desbancar a los socialistas de la Moncloa. A ver, yo quiero decir lo siguiente. Los acuerdos son buenos, evidentemente, claro que lo son. Es que, lógicamente, frente a lo que había antes, lo que se ha firmado es maravilloso. Lo que pasa es que es verdad que, lógicamente, estos acuerdos responden a las mayorías parlamentarias que se han obtenido. Entonces, lógicamente, el Partido Popular ha sacado una mayoría muy importante y Vox ha sacado un buen resultado, pero no es mayoritario y, por tanto, no es el partido llamado a gobernar, a liderar el gobierno. ¿Vale? Entonces, lógicamente, esos pactos responden a esas mayorías. Pero han quedado, es decir, se han acordado cosas muy buenas, pero han quedado fuera cosas muy importantes, muchísimo, muy importantes. Bueno, Por ejemplo, la ideología de género ha quedado fuera. Claro, todo eso, es que eso es fundamental para la democracia, para la libertad de España. Y, lógicamente, lo que quiero, hombre, y compromisos de reducción del gasto público. Yo también le he hecho, vamos sí, a ver, claro, la claro que le he reducción hecho del gasto falta cosas, público, pero bueno. la reducción del gasto público, la reducción de las subvenciones a sindicatos, tal, pues evidentemente estoy convencido de que Vox había querido llegar mucho más lejos, pero lógicamente, pues el Partido Popular seguro que ha sido el que ha puesto el freno, ¿no? Ha dicho, oye, no, 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 hasta este límite, ¿no? Claro. Ahora, lo que sí que es cierto es que la prioridad nacional, como concepto, yo creo que Vox lo utiliza como una declaración de intenciones. De hecho, esta misma semana también se debatió, la semana pasada, perdón, se debatió en el Congreso una PNL de Vox para reconocer la prioridad nacional a nivel de toda España, ¿no? Y el Partido Popular quiso utilizar la enmienda del arraigo, que es, como yo he dicho, una cuestión complementaria, pero no es la misma exactamente, y al final el Partido Popular acabó votando en contra. No, Porque, no, claro, Eduardo, sí, no es complementaria. En el pacto, negro sobre blanco, no es complementaria, es no, no me descriptiva. refiero, lo Es explico, descriptiva, es decir, cuando sí, se define lo que significa prioridad nacional, sí, se pero lo voy explica a, que es el sí, arraigo. O sea, no sí, es, no pero es, no es un complemento, voy a es explicar en lo cómo que consiste. Perdón, don Guillermo, voy a explicar cómo lo entiendo yo, que a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Vamos a ver, prioridad nacional sí significa lo que significa. Ahora bien, como bien ha dicho usted, y creo que tiene toda la razón, desde un Parlamento autonómico no se puede utilizar el concepto propio de prioridad nacional para legislar, porque hablamos de competencias autonómicas. Sin embargo, como decía, esto es una declaración de intenciones, creo yo, cuando el Partido Popular y Vox, si Dios quiere, lleguen al gobierno de España, juntos, de la mano, entonces las cosas cambian, porque lógicamente aquí sí hay leyes nacionales que determinan y que pueden determinar una prioridad de los españoles frente a los extranjeros en España, que es lo lógico. En cualquier país, lo lógico es priorizar, con carácter general, a sus propios nacionales. Cualquier país lo hace así, porque que me expliquen a mí si un español se va yo qué sé, a Camerún, si le van a poner por delante en las ayudas sociales o cualquier tipo de situaciones frente a un camerunés. Es que no me lo creo. No me lo creo. Entonces, lo normal es que un nacional en su país tenga prioridad respecto de cualquier extranjero. Ahora bien, entonces ahí ya viene el enganche con el complemento del arraigo a nivel nacional, en legislación nacional. Oiga, si además hay extranjeros de distintas condiciones y hay que baremar de alguna forma cómo se accede a las ayudas públicas, pues lógicamente el arraigo se puede utilizar como un baremo más para priorizar o no priorizar a quien pida esas ayudas. Claro. Entonces, por eso decía que son criterios complementarios, que evidentemente, desde una legislación autonómica, pues no se puede utilizar el concepto principal de prioridad nacional como tal, porque no puede ser, no son competencias propias de la comunidad. Entonces, a eso me refería, ¿no? Pero en el fondo, yo creo que Vox lo que está haciendo es
una declaración de intenciones en los pactos en cada comunidad autónoma para indicarle al Partido Popular por dónde va a ir cuando lleguen juntos al gobierno de España. Muy bien. Muy Don bien. Guillermo, ¿algo al respecto o cambiamos? Bueno, no cambiamos, seguimos, pero No, yo creo que decía que ha habido, yo he leído, ahí se ve la impronta, y lo digo como elogio, ¿eh? Ahí se ve la impronta de Vox en esos pactos, ¿eh? Por mucho que se hayan quedado cosas fuera, ¿eh? Pero esa declaración hay contundente un tema que en a contra mí, de la Agenda 2030, eh, a favor la energía a favor nuclear, incluso de de la la energía energía nuclear. nuclear. Muy bien, Es muy decir, bien, muy bien. eso el PP a solas no se Sí, atreve a reivindicarlo, cierto, cierto. vamos, se hace capita encima antes. Ahí ha dejado el Vox su impronta y lo ha Sí, dejado para bien, ahí en está algo que bien. no le va a reprochar al PP el electorado del PP. En absoluto. Y también el electorado de Aragón, porque parece ser que ya en Sí, Aragón hay otro acuerdo en la misma dirección. Es decir, esperemos que en Castilla y León siga ese mismo trayecto. Y bueno, Dios dirá qué va a ocurrir en Andalucía. Según las encuestas, parece ser que Moreno Bonilla asoma mayoría absoluta, pero no la tiene. Lo que sí que es cierto es que Vox sigue subiendo, a pesar de que muchos hablan de estancamiento. Hombre, sí, a ver, depende de cada uno. Hay periodistas que piensan que el estancamiento es subir 5 o 6 diputados y tener un 20 o un 30% más de diputados se llama estancamiento. La verdad es que ese adjetivo no lo veo por ningún lado. a Eh, muchos, a muchos les gustaría tener ese estancamiento. claro, sobre todo a la extrema izquierda. Bueno, hay otro tema para evitar que el futuro sea PP y Vox el gobierno nacional, que digo yo, que puede ser la regulación masiva. Sánchez, de este individuo podemos esperar cualquier cosa. ¿Está dispuesto este individuo a hacer un pucherazo? No sé, al igual que lo hizo en su momento con sus compañeros del Partido Socialista, cuando, que por cierto han salido los vídeos en los cuales queda retratado una vez más este tipo. Esto de la regulación No, pues masiva, ¿a con eso dónde nos lleva? retomamos una cosa, con eso retomamos una cosa que ha dicho antes don Eduardo, y es que a día de hoy no hay igualdad en el sentido, las personas reguladas no tienen los mismos derechos que los españoles. Y una cosa que se ve claramente es en el derecho a voto. Es decir, todas Claro, las personas que están regulando, hay cierto sector de la derecha constantemente haciendo lo del vuelco, Sí, de, de electoral. cambiar el censo electoral y tal. Eso. Bueno, no. Eso puede ser una medida de ingeniería social a medio y largo plazo, no lo descarto. De hecho, un poco en esa línea se pronunció la mujer de Pablo Iglesias, de Irene Montero, pero es evidente que no, en este caso no es esa la razón para las elecciones generales, porque la ley no da los mismos derechos a los nacionales que a los regulados. Es decir, a todas las personas, la malsalva de gente que acaba de estar regularizando Pedro Sánchez, no van a poder votar en las nacionales. Lo cual no quiere decir, por la idea del pucherazo, que Pedro Sánchez sea capaz, claro que es capaz, él es capaz por observar la poltrona, pues intentar manipular o tal, pero no a través de la regularización, porque insisto, la ley no les permite, no les va a permitir votar el año que viene. En todo caso, sería una medida más a medio o largo plazo en el que Pedro Sánchez, si todo ocurre como las encuestas dicen, Pedro Sánchez se le acaba la guaca, salvo que hayan grandes errores por parte de la derecha el año que viene. Entonces, yo creo que esta irresponsable medida de regularización obedece a lo que obedece. Es decir, han tenido 8 años, muchos años para hacerlo, no lo han hecho de motu propio, lo han hecho por exigencia de Podemos. ¿Eh? ¿Usted qué quiere? Regularizar medio millón, lo que usted me pida. Al Puigdemont, ¿usted qué me pide? El controlar a usted, lo que usted quiera. Es decir, obedece a que tiene que ceder para sostenerse en el poder. Y Izquierda Unida, perdón, Podemos le puso como condición sine qua non el tema de la regularización masiva, que es otra de las grandes noticias, porque en Europa están poniéndose muy de uñas. Esta misma semana ha habido unas declaraciones durísimas
de los republicanos franceses. Estoy hablando del centro derecha francés, no estoy hablando de la señora Le Pen, estoy hablando del centro francés, proponiendo incluso la expulsión de España de la Unión Europea por el tema de la inmigración. Bien Bueno, es cierto que cerrando fronteras, llega, hablaba, ¿no? llega o de control de las fronteras. Es decir, está teniendo mucha contestación, y ya desde Bruselas, cuando se tramitó como proyecto de ley, ya se le hizo una advertencia de que eso iba en contra de la nueva línea que estaba marcando la Unión Europea a favor del control y completamente contraria a las regulaciones masivas. Es que incluso, fíjese, aparte de que muchos partidos socialdemócratas están en la actitud de no regularizar inmigrantes, ha habido un giro en la socialdemocracia y en general en Europa en este tema. Incluso los socialistas franceses, que son lo más irresponsable, el casi extinto PSF, Partido Socialista Francés, también, incluso él, que es partidario de las regularizaciones, dice que no tienen que ser masivas, que tienen que ser, bueno, con filtros, controladas con el trabajo, en fin, es mucho menos bestia como lo que han hecho ahora, que es que, bueno, lo estamos viendo, se está creando un caos. Ahora Sí. hay gente con antecedentes penales, la policía poniendo el grito en el cielo por las regularizaciones que se están haciendo, los servicios públicos colapsados. Recordemos que iba a haber una huelga, Ujú. que al final no se ha producido, convocada por comisiones obreras ante el colapso que esta medida iba a ocurrir en los servicios de extranjería, y al final se ha suspendido, no porque el colapso haya desaparecido, sino porque los han comprado. Han Sí. subido las retribuciones desde el gobierno y han desconvocado la huelga. Pero esta regulación masiva había sido contestada por los sindicatos y por los servicios de extranjería, diciendo que esto colapsaba. Bueno, y Europa está muy, muy preocupada por este tema. Pero bueno, a Pedro Sánchez le suda todo. Eso es lo que se le han exigido y eso es lo que pone. Algunos lo piensan que es porque quiere ganar las elecciones y hacer un pucherazo mediante el cambio de censo electoral. No, Sí. eso no es, porque no le da tiempo, sencillamente. No le da tiempo. Eso no quiere decir que la izquierda más pensante y más a largo plazo piensa en la operación sustitución, que se le llama. Eso puede ser, eso no lo digo, y en ese sentido Irene Montero fue muy clara en querer hacerlo así, a ver si quitamos fachas nacionales y metemos inmigrantes de izquierda. Pero el pucherazo que pueda hacer Sánchez, que yo no lo descarto, porque todas cosas sabe usted, don Ricardo, que a mí el tema del CIS me preocupa mucho cuando hay un CIS haciendo constantemente el ridículo, disponiendo en primer lugar ya a una distancia enorme al Partido Socialista. Yo creo que están haciendo el ridículo para tener un antecedente, es decir, si le hacen un pucherazo y le dan y dicen, no, 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 oiga, esto va contraria a Ya, todos los encuestas. No, ya perdone, lo dijimos, ya ya decía lo el dijimos. CIS que el PSOE podía Sí. ganar. Y lo que ha ocurrido es que el CIS ha ganado, el PSOE ha ganado. Entonces, pero bueno, por el tema de la inmigración es otra cosa. Déjeme hacer un paréntesis antes de lo de Eduardo de su intervención, que me acabo de acordar de que una frase que se ha atribuido el señor Sánchez en un mitin en Andalucía, en el cual, intentando contrarrestar la palabra o la frase prioridad nacional, ella ha hablado de prioridad familiar. Digo, hombre, le viene al pelo por aquello de la mujer, del hermano y de todo su caterva, de presuntos, en fin. Siga, don Eduardo. Fíjese que efectivamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho don Guillermo, que lógicamente regularizar extranjeros no significa que tengan derecho de voto. Eso tiene toda la razón, porque además el derecho de voto de extranjeros también está vinculado a reciprocidad, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que haber tratados internacionales que reconozcan el derecho de voto de españoles en sus países, tal. Y eso está reconocido, por ejemplo, en elecciones municipales o incluso en algunos casos en elecciones regionales, no en nacionales, como digo, tiene que haber un principio de reciprocidad. Y, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, pues sí está reconocido ese derecho, ¿no? Los ciudadanos europeos tienen derecho a votar en este tipo de elecciones, pero no en las nacionales. Pero lo que sí que es cierto, al margen de el tema de la regularización, es que puede haber casos en España en el que se haya concedido la nacionalidad de una manera fraudulenta o en fraude de ley.
¿Y a qué me refiero? Pues, por ejemplo, me refiero a aquellos nacionales de otros países a los que España les ha regalado o les ha concedido la nacionalidad española sin cumplir un requisito que se establece para poder hacerlo, que es el de la renuncia a su nacionalidad de origen. En los casos en los cuales el extranjero no tiene tratado de doble nacionalidad su país de origen con España, para adquirir la nacionalidad española se exige que renuncie a su nacionalidad de origen. Y este tema es efectivamente un tema que habría que estudiar o que a lo mejor se puede estudiar si ha habido casos en los cuales algunos ciudadanos extranjeros han adquirido la nacionalidad española sin haber renunciado a la suya de origen. Y si esto fuera así, en esos casos, lógicamente creo que podría ser lícito revisar esa concesión de nacionalidad porque se ha hecho un fraude de ley. Y entonces ahí sí que podría haber, depende del número de gente que haya actuado de esta manera, sí que podría haber un pucherazo, un intento de alterar el electorado español. Porque si tú a un extranjero le permites que no cumpla la ley y le regalas el pasaporte español, pues lógicamente estás realizándolo con una intención, que habrá que ver cuál es, pero evidentemente no puedes permitir que eso se mantenga en el tiempo si descubres que se ha producido. Ujú. Bien, don Sí, pero Guillermo, bueno, algo. en todo caso, el objeto de sospecha sería los procesos de nacionalización, no el proceso de regularización Efectivamente, que tenemos como protagonista en estos días. Sería Ujú. otro debate. eso es, eso es. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Y bueno, yo es que en las comparecencias que ha habido, parece ser que todos los frentes abiertos se están, digamos, complicando de cara en el tema estamos hablando de corrupción, pero como hay tantos casos, uno se pierde entre tanto caso. Lo que sí que es evidente es que la mujer del presidente eh, tiene un horizonte penal complicado. Y como tenemos a don Eduardo, no estaría más que de una manera sucinta nos pudiera aportar un poco cómo está la situación. Ya sabemos que Ábalos y Coldo pueden ser las cabezas del turco inmediatas, ¿no? Pero más allá de ellos que el horizonte penal para los demás, ¿cómo lo ve, don Eduardo? Sobre todo a la mujer del presidente. Bueno, la mujer del presidente, por lo que hemos visto estos días en medios de comunicación y tal, lo que se le ha hecho es, digamos, lo equivalente a abrir juicio oral, ¿no? En este caso remitiéndolo al jurado. Entonces, una vez que se le remite ya al enjuiciamiento del jurado, lo que tiene que realizarse es la selección de jurados, que es un procedimiento un poco farragoso, en el cual es muy parecido a las películas americanas, ¿eh? En la ley de jurado española, sí, sí, es así, ¿eh? La ley de jurado española está copiada de la de Estados Unidos en gran parte, y entonces lo que hace es un procedimiento que cualquiera que haya visto películas en Estados Unidos de ¿Sí? jurado, pues efectivamente lo que va a ocurrir aquí es lo Y, y mismo, el, o muy parecido. y el cambio de jurado, que es que me ha venido rápidamente a la cabeza el cambio ese de jurado en la película de Elliot Ness que interpreta, ahora mismo no recuerdo el nombre, de Elliot Ness, que el jurado es cambiado en el momento antes precisamente porque estaba corrompido por Al Capone. ¿Eso se puede producir también aquí en esta situación? Hombre, yo creo que es muy difícil. Eso es una película. Porque Bueno, ya, pero me ha dado pie a pensar en la Claro, película. No, claro, lo claro, que llama la claro. atención del hecho de que sea jurado es, porque esta semana cuando ya se está a un pie del procesamiento por parte del juez, que lo han puesto a parir nuevamente, haciendo por enésima vez caso omiso tanto al Consejo General del Poder Judicial y asociaciones de jueces fiscales que dicen que lo que es el nivel de descalificación que están haciendo con el juez Peinado, bueno, y la propia Unión Europea que ya le ha advertido varias veces al gobierno español que ha de respetar la independencia de los jueces. Sí. Pero bueno, lo pasa por el forro, pero sí que llama la atención que se pongan la venda antes de la herida y al mismo tiempo que acusan a Peinado de ser un hombre que hace política, que hace lawfare, en fin, lo que antes solo se atrevían a decir los golpistas, ahora lo dice el gobierno de la nación, acusa a un juez de hacer lawfare y de hacer política con esto, pero lo curioso es que quien va a decir si esta señora es culpable o es inocente es un jurado popular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que
hay una cierta contradicción de que decir, oiga, si no va a sentenciar el señor Peinado, que según usted está contaminado porque está al servicio de la política del PP, aquí quien va a juzgar y quien va a dictaminar inocencia o culpabilidad es un jurado popular. También el jurado popular que aún no se ha elegido está trabajando para el Partido Popular. O sea, ahí pierden un poco Claro, de pierde el coherencia relato. en Es su decir, impresentable crítica. digamos que el juez de la señora Gómez va a ser el pueblo español, Sí. representado en esas personas que van a formar parte del jurado. Entonces, Ujú. claro, es decir, efectivamente choca, como muy bien ha observado don Guillermo, choca un poco la situación de que se oiga, si los jueces no le valen, ¿qué tiene usted en contra del pueblo español? Que es el que al final va a ser elegido por sorteo, es decir, va a ser una cuestión de suerte, y luego los abogados de las partes pueden recusar a algunos miembros del jurado. Los que menos les gusten, lo pueden recusar. De forma que se va a Y quedar cuál así. es y permítame una cuestión técnica, ¿cuál es el requisito para ser nombrado jurado popular? Cualquier Por... persona, en principio, que sepa leer y escribir, puede ser nombrada a jurado. Es Ujú. verdad que si tienes conocimientos en derecho, pues normalmente te van a recusar inmediatamente. ¿Eh? Ajá. Y por tanto, Claro. pues también es verdad que unas edades, que también te puede disculpar si te encuentras. O sea, hay parecido a lo de ser miembro de mesa electoral, ¿no? Hay una serie de causas en las Sí. cuales te puedes excusar para no ser miembro del jurado. Eh, Pero oye, cualquier persona que sepa leer y escribir y tal, si esté como esté, si quiere ser jurado, no le pueden excluir. Si sale por sorteo, salvo que le recusen, que eso es otra cosa, si te sí, recusan, sí. te has recusado. Pero si te nombran y tú quieres serlo, aunque estés inválido o no puedas moverte o tengas alguna incapacidad o lo que sea, tú tienes derecho a ser jurado y a que pongan los medios para que puedas trabajar como jurado. En esa terna los jubilados no entran. Los jubilados se pueden excusar, Ya. pero también pueden ser jurados. Ah, también. Hombre, Bueno. claro, si un jubilado está, en fin, tiene una incapacidad física o lo que sea o tal, es Sí, decir, sí, es, sí, es sí, sí. parecido a lo de las mesas electorales, ¿no? De las Vale, vale, elecciones. vale, perfecto. Bueno, pues espero que no me toque. Bueno, bueno, nos queda un minuto. ¿Algo que decir o cerramos ya el programa tranquilamente? Esperamos acontecimientos que esta semana va a ser también de Sí, AUPA. Aldama promete declaraciones, creo que Eso es el es, miércoles o el eh, jueves, ¿no? eso El es. miércoles o el jueves. Y si Dios nos da salud, estaremos el lunes que viene aquí anunciando y quizás escandalizándonos una vez más de este gobierno que tenemos por castigo. Pero bueno, eso será el siguiente lunes. Este lunes nos queda solo despedir y agradecer la presencia de nuestros tertulianos y sobre todo a nuestra fiel audiencia, desearles una feliz semana y que sean muy felices. Y bueno, y nos vemos si Dios quiere la semana que viene. Adiós, buenos días. Adiós, Buenos buenos días. días.